Bienvenidas, exploradoras, a un nuevo encuentro del Club de Exploradoras Filosóficas. Hoy nos va a guiar en nuestro diálogo filosófico Elena Cienfuegos, que es escritora, con un álbum editado por Gato Sueco, escrito por Florencia del Campo y ilustrado por Leticia Esteban, que también tiene parte en la edición y el resto nos lo cuenta Elena. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, en cualquier momento podéis intervenir. Y Ana estará pendiente del chat por si hay algún comentario, nos lo va pasando. Así que vamos a ello, a ver qué nos depara este álbum. Yo me voy a servir porque me encantó la presentación que aparece en el libro. Entonces me voy a servir de ella porque me parece que la hicisteis chati. Entonces tenemos a Leticia Esteban, ilustradora. Le encanta poner imágenes a historias, las alegres, las medio tristes o las más tristes del mundo, como esta. Además de este libro tan divertido, ha ilustrado otros libros y más álbumes, entre los que se encuentran ABC, Dime qué ves, La maleta del señor Francisco, Miranda o La reina de las lentejas, que ganó el premio de la Fundación Cuatro Gatos en 2022. Hola, Leticia. Hola a todas. Tenemos a Florencia del Campo. Es escritora y no es la escritora más triste del mundo, porque cuando escribe se le pasa todo y se le ocurren libros divertidos. Este es uno de ellos. Ha publicado otros libros ilustrados antes, Animanzas, y si no entra en este libro, y A los saltos, uno juvenil que se llama Soy, y varios títulos más para adultos en prosa y poesía. Hola, Florencia. Hola a todas. Hola. ¿Qué palabras os han venido? Por cierto, Florencia y Leticia, podéis comentar también, ¿eh? Que a veces a los creadores les da cosa. Podéis comentar también como si fuera un libro cualquiera, entre comillas. Vale, bueno, a ver qué dicen y luego vamos comentando. Vale. Me viene calado en todos los sentidos posibles. Que cala bien profundo, quién se deja calar y quién no. A mí me ha venido sorpresa, porque la verdad es que mínimo 3 historias se estaban contando a la vez. Y no me ha dado tiempo de seguirlas. Y me ha causado eso mucha sorpresa al ver tantas historias en una misma página. A mí me sugiere oscuro. Me parece una historia muy oscura. Entre otras cosas, claro. A mí me parece oscura y tristísima, claro, pero me río tanto, es que cada vez, porque tengo el libro y llego al final y me echo a reír cuando los veo llorar. y también, bueno, intemperie e interior, ¿no? Que son como dos cosas distintas, pero ahí hay una... Es que hay gente metiéndose dentro de gente, un perro metiéndose dentro de una niña metiéndose dentro de un perro, unos niños metiéndose en un cuento, otros no metiéndose en el cuento, y mucha intemperie también. Yo he apuntado tristeza, que hace honor al título, surrealismo y absurdo. Absurdo como el humor del absurdo, o sea, no... Yo me había apuntado a espiral, porque me sentí como si entrase en una espiral que me va envolviendo y que los envuelve a cada uno de diferentes formas. Sí, o fractal también iba a haber puesto, pero... Tiene un poco de efecto calidoscopio, ¿no? Como depende de en dónde me fije, voy viendo una cosa. Con hoja absoluta, tengo yo.
independientemente de la parte colorida, los niños y los animales, especialmente los perros, son mi debilidad. Y ya cuando dijo una niña y un perro solos en la calle, yo ya se me han saltado las lágrimas. A partir de ahí no puedo seguir hablando. O sea que me ha impactado totalmente. Y bueno, tiene mucho, pero a mí congoja, y además que esas 3 palabras pongo lo mismo: congoja, 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 porque me ha dado una pena horrorosa esa parte. Entonces, espero, lo otro sí que, como dice Begoña, divertido, claro, y además los colores, las posturas, eso, pero que me ha impactado tanto la parte en blanco y negro y los personajes que, bueno, ahí me quedo. Fíjate, yo no sé si diría supervivencia, un poco por cómo niños al final, que les acaban de contar una cosa terrible y el único problema es que no van a poder jugar. O sea, han dicho, bueno, lo otro ya, pues bueno, pues, ahí lo dejamos, ¿sabes? Como que ellos ya se han acabado y ahora nosotros a los... Sí, pero en realidad la niña y el perro se quedan con ellos llorando en la última ilustración. O sea que tan a lo suyo no están. Y tan muertos no se quedan. Y tan muertos no se quedan. No, me refiero, deciden que la tristeza es porque no pueden salir a jugar, pero todo el proceso anterior es eso, ha pasado y ya está. Ellos ahora de nuevo comienzan otra cosa. Además es curioso porque lloran porque no pueden salir y está lloviendo, cuando les han contado una historia horrible de alguien que está en la lluvia, abandonado con una niña con un perro, ¿no? Es como un poco los niños, como da igual, ¿no? Pero y luego cada uno en su interior procesa ese tipo de historias, ¿no? Pero que hasta la niña y el perro abandonados lloran por no poder salir a morirse otra vez. Bueno, también yo me pregunto si cuando están mirando a la ventana y está lloviendo, si todos están llorando después por el mismo motivo, porque hay unos que están, los que no se habían dejado calar por ese cuento o esa lluvia, que estaban nada más que, y qué aburrido, y no sé qué, y será esto, y será lo otro. No estaban mojados tampoco, y estaban preocupados si podían salir al recreo, pero los que sí que se habían dejado calar en ese sentido están un poquito así más acongojados, mirando a la ventana, y luego lloran todos, ¿no? Que quizá cada uno por un motivo diferente. Claro, cada uno quizá llora para llorar, ¿no? ¿Ah? No lo sé, que nos lo digan. Y yo creo que estamos transicionando ya a eso. ¿Qué es lo que os ha asombrado? ¿Qué os ha llamado la atención? Yo de verdad admiro muchísimo, o sea, lo poética que es la parte triste, que no puede ser más triste y más bonita y más bella. Y, y luego el contraste con los niños. Bueno, vengo de hacer hoy 4 encuentros con niños y es que es tal cual, ¿sabes? Esa múltiple reacción de paso de tu cuento, pero espera que estoy en el mío, pero de repente algo he entendido, pero algo me ha quedado y al final siempre queda algo. Y sí, o sea, me gusta muchísimo esa combinación, ¿no? Que además se mezcla también, se mezcla en la ilustración, se mezcla en el texto y ya, o sea, es que yo, la parte está de ese encuentro final, ¿no? Con la sombra y cuando dicen, no, pero sentimos informarte que estamos muriendo, que es que me parece además que está tan bien medida la comicidad, ¿no? El haber escogido justo esas palabras para de repente te ríes porque mira, no puede ser más triste, pero no te puedes reír más y es como la venganza, la burla de los propios niños, ¿no? No sé, yo lo veía así. Mira, tenemos aquí en YouTube, en el chat, Carmen Pérez, que nos ha comentado que, bueno, es un libro dentro del libro. Quizás también comenta la decepción al final del alumnado, que es cíclico, y las palabras que a ella le venían serían tristeza, penilla, sorpresa. Ahí tenemos soporte también.
para tenerlo en cuenta que me parece muy interesante. Hay momentos muy bonitos en la ilustración que están los niños mirando como que estuviesen dentro realmente del cuento, o sea, como que estuviesen viendo realmente a los personajes, si no me parece, si no me equivoco. Hay un momento que hay dos que giran la cabeza como a la otra página y están como viendo a esos personajes. Sí, A mí me ha por gustado ejemplo, la mucho. cortina, ¿no? Ay, perdona, Andrea. No, dale, Sara. No, la cortina del aula, que también en un momento pierde el color, y la lluvia también tiene forma de cortina, ¿no? Todo ese rollo teatral. Y luego que la maestra está leyendo el mismo cuento con las mismas tapas que nosotras, que la tristeza también está leyendo ese mismo cuento, ¿no? Que es todo, que no sabes cuándo entras y cuándo sales. Quizás Sí, a mí puede es ser lo que que, sí. lo que me ha gustado, lo que me ha sorprendido, ¿no? Que el juego del texto con ese campo semántico que se repite, pero no, que va dando vueltas cíclicamente sobre sí mismo y al mismo tiempo la ilustración va haciendo ese mismo juego, ¿no? Y se van cruzando las dos espirales. Eso me ha sorprendido muchísimo, parece que está súper bien logrado. Y claro, hace un efecto en el lector que, pues, que nos ha dejado muy loquísimos. Yo tengo una frase favorita que es: bajo la lluvia de pelos del frío bestial. Es que cada vez que la leo digo, qué genialidad, y me río, me encanta esa frase. Me encanta lo que decías tú, Andrea, cómo va evolucionando en esa espiral así. A mí me encanta la de yo no he entendido nada. Porque ahí se ven reflejados todos los lectores, ¿no? En todo lo que dicen los niños y las niñas, ¿sí? Y además ella se preocupa porque ya no va a volver a oír, como es sniff o no, ya no va a volver a oír eso. Dice, ya no vamos a volver a oír. A mí me ha llamado la atención, perdón, Dale, Ana. que a veces me parecía que bueno que en realidad estuviese contando lo que está pasando detrás de la ventana. Las guardas de inicio, en realidad, pues ya empiezan como si estuviese, claro, un poquito así abierto, y a veces me da la sensación, digo, pues igual está, aunque se ve el libro, pero parece que puede ser el libro de lo que realmente está pasando afuera, un poco el reflejo. Ahí no me había dado cuenta de que las guardas de detrás están jugando bajo la lluvia más felices que perdices, chapoteando en los charcos, claro. Al final pudieron salir. Sí, pero el final o sea, el prefinal, que es precioso también, el de la tristeza que nunca muere, que siempre encuentra dónde meterse, se queda en la historia. Se queda en la historia y también se quedan la niña y el perro en la historia. Se quedan ahí en el aula para siempre, ¿no? No sé si en las guardas también salen chapoteando la niña y el perro. No. No. A mí una ilustración al final que me intriga mucho, creo que es la última. Está, el lado izquierdo está definido y el derecho no. Entonces, eso me crea mucha, como que no sé darle una explicación, y a la vez me crea como muchas preguntas y no sabría formularlas tampoco. Es como, ¿por qué? ¿Por qué está difuminado esto? Creo que pues será la última de todas. O quizás es en el PDF. A ver si me estoy yo. En esa, exacto. Que la izquierda está definida y la derecha está borrosa. Pero no sé si también en la... ¿O es el PDF? No, debe ser el Pues es PDF. el PDF. Aquí está bien. Ya, yo decía, ¿de cuál hablará? La de Boa, dices. La de la última, ¿no? La que lloran todos. Creo que sí, creo que es esa, sí.
Sí, en el PDF en la parte derecha está un poco borrosa. Ah, Sí, digo, vale, ay, no igual es hay el una PDF. intención ahí como de Yo creo borrar las barreras real, imaginario, ¿sabes? Yo te estoy buscando ya cosas. El ímpetu de interpretar. Y luego también me llama mucho la atención lo de la bestia peluda, que luego sea como ese personaje que a mí me parece como muy riquiño, con el globo que sonríe, ¿sabes? Es como ese contraste me mola también. Y que se queden ahí leyendo como una madre y un niño, no sé, me gusta. Sí que tiene ese toque maternal. Yo cuando lo he visto la primera vez pues, pensaba que era una mamá con su bebé así leyendo. Le digo, mira qué mono. A mí me ha encantado la niña a la que le está lloviendo desde el principio. Me parece un personaje súper entrañable. Ella Luego- está en el cuento desde el momento 1. Es verdad. ¿Y qué preguntas os surgen? Pues a mí, por ejemplo, cuando la niña y el perro vuelven a la calle, salen del aula y vuelven a la calle, ¿por qué el perro quiere volver al aula y la niña no le deja? Porque se quiere quedar en su tristeza, ¿no? O sea, es como... A mí también, relacionada con esa imagen, me surgía la pregunta de por qué cuando salen están secos, hay como un par de escenas en las que están secos y de repente, antes de volver a entrar, están mojados. Aun estando fuera de la historia. Es como que, ¿por qué ahora están mojados y antes no? A mí me surge quizá también de esas escenas que por qué entraron esos dos niños al libro y realmente cómo les cambió el estar allí. Y, por ejemplo, los que mandan callar, los mellizos, ¿no? Uno de los mellizos que manda callar todo el rato, ese no entra. Que, por cierto, uno lleva una bomba y el otro una chispa. Pero se desactiva cuando duerme. Sí. Yo me Eso, pregunto si la niña no se siente cómoda fuera de su tristeza, si no conoce otra cosa, porque cuando entra en el aula, su cara es mucho más incómoda que cuando está sola con su perro bajo la lluvia. Le miran, hay una escena, no sé ahora mismo cuál es, que le miran unos niños y ella está como que los repele, como, ¿qué miráis? Como que prefiere su soledad, quizá no conoce otra cosa, no se siente cómoda en otro sitio. Quizás la niña sea un poco pipi, ¿no? Que no... Pues esto no sé para ti, Florencia, pero a mí me está encantando. sí. No, y además salieron un montón de cosas que yo ni las había pensado, ¿no? O sea, que esto pasa un montón cuando escribes. Sí, o sea, de pronto, pero al mismo tiempo pienso que es justo lo que queríamos, ¿no? Que ocurriera, que es como que de pronto digo, ostras, claro, esto no había caído. O sea, muchas cosas sí, claro, sí, pero hay otras cosas que pienso, qué curioso, por ejemplo, lo de quiere volver a su tristeza y en realidad yo creo que no estaba ni en tu cabeza ni en la mía eso, ¿verdad? Entonces, Creo que no, ya no me acuerdo, pero creo que no. me parece muy chulo al mismo tiempo y digo, claro, es verdad. O por ejemplo, lo de la idea de que quizá detrás de esa ventana está pasando la misma historia de él y tampoco es algo que habíamos en ese momento pensado, pero ahora lo pienso y digo, qué bueno, que
efectivamente podría ser así. O sea, que me parece muy chulo esto de que las lecturas que luego cada uno hace que cobren, las historias cobran otra historia, de otra manera, cobran otra vida, ¿no? Me parece muy chulo eso. No, total, yo de hecho la última guarda casi no la tenía muy presente, no me acordaba mucho de ella y ahora a la luz también de todo lo que están diciendo, es otro plano más, ¿no? Otro nivel más en este juego así de lo metaliterario, que el libro es absolutamente metaliterario y eso sí, que hubo como una intención súper pensada, porque bueno, evidentemente es un libro dentro de un libro, o sea, eso es como obvio, pero es que luego la ventana al final ya es como otro más, ¿no? Digo, porque también un libro es una ventana en algún punto. Digo, y ya está estructuralmente puede parecerse, ¿no? Digo, se abre, se cierra, tiene un marco, ¿no? O sea, entonces libro, ventana, ahí me parece que también como que hace un juego y hace unos niveles que no lo tenía tan claro. O sea, sí que alguien lo dijo, el tema de la cortina, sí que lo hemos trabajado un montón con Leticia. Es la primera guarda, ¿no? O sea, y después aparece, como decía alguien, haciendo como de telón, la cosa teatral, o sea, la cortina está todo el tiempo. Pero bueno, me había quedado mucho más con el elemento de la cortina que con el elemento de la ventana, y ahora se me abre otra ventana precisamente con esto de comentar la ventana de la guarda final. Y luego me encantó que preguntaran, o sea, me encantó esta pregunta que me parece como súper filosófica, ¿no? Que es quién se deja calar y quién no, ¿no? Y me parece que nunca, o sea, si bien creo que en el fondo podía ser una de las búsquedas del libro, nunca me la había hecho de manera tan explícita, ¿no? Y creo que es una pregunta por qué nos pasa frente a la literatura, de niños y de adultos incluso, cómo te dejas penetrar o calar por una historia o cómo no, ¿no? O por una situación también. Pero en este caso es, claro, quién se caló y quién no, y de qué maneras, porque tampoco es necesariamente blanco-negro, los que sí, los que no, algunos más y otros menos, ¿no? Puede tener más que ver con graduaciones que con sí o no, pero me encanta formularlo en esos términos de que quién se dejó calar, ¿no? Me parece súper interesante. A mí también me gustó mucho esa pregunta y además a la niña a la que le llueve desde el principio no es la primera que entra en la historia. Ahora no me acuerdo si entra o no, tengo una duda, pero no es la casi como que te esperas que sea la primera, pero no. Entonces nunca sabes hasta qué punto. Igual eres la primera en verte afectada por una historia, pero no entras del todo en ella y entra otro. Entonces es como hay tantos niveles, es muy chulo eso. Sí. Sí, efectivamente, no es la primera. No lo es. No es la primera. No, creo que ella ni siquiera llega a entrar. No lo necesita, claro. Me siento en un Está momento. llegando igual. O sea, los únicos que no entran, yo creo que son la niña pelirroja, a ver si no me acuerdo mal, pero el niño que siempre está asustado y los dos hermanos que están todo el rato, que casi viven una relación entre ellos al margen de todo lo que pasa. Sí. En realidad ellos tienen su propia historia. El resto sí que se ve afectada por la historia. Yo reconozco que con la niña esta pelirroja, mira que yo fui esta niña, así con ganas, pero quizá por eso mismo la veo como que no entra porque es como que quiere ser la más sabionda del grupo, intelectualizarlo todo demasiado, y entonces no entra por listilla. Sí, es verdad. Pero tampoco está perdiendo ella ripio de lo que pasa. Que sí, pero para sacar buena nota, no para otra cosa. De hecho, es la única profesora de todo lo que está sucediendo, porque realmente la profesora no se entera de nada acerca de lo que sucede. Es verdad que es muy interesante eso, lo de que la profe no se entera. Tienes razón, no lo había visto eso. Y eso para nosotros también era interesante, ¿no? Como eso que pasa a veces, como que los adultos estamos en otra cosa cuando los niños están en su mundo, ¿no? Y realmente, incluso aunque les miremos y les veamos y tal, no nos estamos enterando de nada.
sea que era un poco también ese juego, ¿no? En YouTube tenemos a Carmen Pérez que nos comenta que las ilustraciones le parecen preciosas y que son muy ricas y que ya se le ha pedido el álbum para tenerlo. Y dice que bueno, que quiere destacar también la sonoridad del texto, el ritmo y que le parece que es magnífico con tan pocas palabras. Qué bueno. Yo recuerdo que cuando lo sacamos, o sea, solo por contar algo negativo, porque realmente es que cuando lo íbamos a mandar a imprenta, ¿verdad, Florencia? Que hubo un momento de pánico, sobre todo Sí. mío. O sea, Florencia, bueno, más tranquila. Yo le dije, este libro no va a encontrar a nadie que lo... O sea, va a ser tan loco que no va a haber manera. Y estaba aterrada, o sea, completamente aterrada por la... Sí. O sea, en realidad yo creo que el proceso de trabajo fue muy guay, porque como le conté a Elena, realmente este libro fue una cosa un poco sorprendente, porque habíamos publicado en Gato Seco un libro que se llama La terrorífica historia de Chiquitina, que es una niña que tiene que ir en un colegio, se encuentra con una serie de fantasmas y un fantasma vive en la biblioteca. Entonces, en un momento en el libro se habla del libro más ganso del mundo, el libro más tonto del mundo. Y yo le dije a Florencia, oye, ¿tú te animarías a escribir un libro más triste, un libro? De hecho, tengo otros libros más guardados. Y entonces escribió varios maravillosos, pero este a mí me fascinó desde el principio. Es que me pareció tan divertido, me reí tanto cuando lo leía y me parecía que tenía tantas posibilidades que vamos, que no cabía ninguna duda. Y luego es verdad que en el trabajo conjunto, que al principio lo iba a hacer otra ilustradora, se lo habíamos encargado a una ilustradora desde la editorial, pero bueno, fue una serie de complicaciones y ya no sabíamos qué hacer. Y yo le dije a Florencia, mira, el tiempo pasa, no llegamos a tiempo, ¿qué te parece si lo cojo yo? Y Florencia me dijo, cógelo tú lo conoces, tú lo sabes, tú lo quieres, tú tienes la idea muy clara en tu cabeza. Y ahí empezamos a currar entre las dos y yo ahí me lo pasé, la verdad, muy bien, porque no sé cuál de las dos está más zumbada, o sea que... Sí. Eso se nota, creo. Y no sé qué, y ahora esto parece que da miedo, pero en el fondo es una cosa chiquitita. Y entonces estábamos las dos trabajando como muy en la locura más absoluta. Además, para mí era como hacer una peli. Yo me sentía como si estuviera con Florencia siendo Hitchcock, algo así. Pero cuando cerró todo, cuando se cerró y se mandó a imprenta, dije, bueno, Leticia, ahora pon los pies sobre la tierra y piensa que esto que habéis hecho tú y Florencia es una ida de olla. O sea, no puede ser otra cosa. Y realmente yo tuve un momento aterrador que Florencia sostuvo súper bien. Yo tuve uno, ¿eh? Pero ya está, si Florencia cree, yo creo. Pero yo tuve mucho miedo con este libro, la verdad. Pensé que nos habíamos ido mucho. No, yo tuve, a ver, yo creo que ya había que sostenerlo y había que defenderlo, ya está. Además habían sido años de trabajo y ya había que llegar hasta el final. Sí es verdad que hubo un momento donde yo también dudé, de hecho creo que le cambié algo, ¿te acuerdas ese fin? A mí cerrar la subhistoria, o sea, cerrarla antes de la palabra fin, me costó muchísimo, no sabía cómo terminar el cuento que la maestra cuenta, digamos. Y me acuerdo de una llamada que le hago a Leticia y le digo, escuches absolutamente lacaniano, no sé, le digo, es Lacan 100%, hay que cambiar esto, o sea, no lo entiende ni un psicoanalista, y creo que ahí cambiamos una frase porque había una terminología, no me acuerdo qué palabra era ahora, que a mí me sonaba, Sí. dije, no puedo con esa palabra, o sea, no puede estar. Ahí ya me parecía que se me había ido mucho. Una vez que cambiamos eso... un poco, porque de hecho esa ilustración era diferente. Yo sí. la revisé, ¿te acuerdas? Sí, para mí esa fue la página problemática realmente. Una vez que cambiamos eso y resolvimos eso, ya está, solo quedaba, bueno, sí, hacerse cargo de lo que habíamos hecho y sostenerlo. Y después sí, a mí lo que me parece muy interesante, que también se dijo todo el tiempo, es como
y que ahora que Leticia cuenta un poco cómo nació el libro, ¿no? Que fue eso, como una idea de ella, un encargo, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, escribe el libro más triste del mundo. Y como todo el tiempo querer desafiar, o sea, ¿cómo se escribe? ¿No? O sea, es como ridículo, ¿no? Escribe el libro más triste del mundo, ¿cómo se escribe? ¿Qué es lo más triste del mundo? Entonces, precisamente me parecía que la única manera era reírse de eso, ¿no? Y ahí es cuando aparece el humor, que además es algo que, bueno, yo, aun cuando no me lo propongo, me parece que me sale siempre cuando escribo, que al final, como tener que desdramatizar un poco con cierto humor. Entonces, bueno, me pareció que sí, que ahí había como que apostar plenamente por el humor y por el delirio, por todo esto que se fue diciendo, ¿no? Entonces todos los recursos están un poco puestos, la acumulación, lo absurdo, lo surrealista, todo esto que se dijo, que estoy completamente de acuerdo, está puesto un poco al servicio de reírse de que algo pueda ser lo más triste del mundo, ¿no? Y además, ¿para quién? Y que el propio libro también se ríe, lo problematiza y se pregunta por eso, ¿no? Incluso cuando uno de los niños dice, pero eso no es del libro triste, es del libro de miedo, ¿no? Como también estos parámetros que están súper estandarizados. Esto es un libro de miedo, esto es un libro triste, esto, como burlarse de eso también, incluso desde el propio sistema ¿no? Que te dice que se supone que es triste, que se supone que es de miedo, la propia industria editorial más mainstream, ¿no? Y bueno, y todo. Bueno, la propia vida también, me parece. Y entonces, como poder reírse un poco de esas catalogaciones o de esas etiquetas que vivimos siempre poniendo, ¿no? Esto es para niños de 3 a 6 años, esto, ¿no? Como ese tipo de cosas, como la típica pregunta también, ¿para qué edades? No sé, para 74, ¿no? O sea, como, no sé a mí me causa mucha gracia como todas esas cosas y siempre me gusta como desafiarlas y me parece que la única manera es como no tener respuestas, pero burlarse un poco y poder hacer como un humor desde ahí, con eso. Eso me hace pensar en que una de las palabras que me ha apuntado también era emociones, porque en el fondo hay tantas emociones ahí que es imposible etiquetar si es triste, si es de miedo, si es divertido, si eso me parece muy chulo. Como para mí lograste totalmente salir de las etiquetas y del cuadrado. Total, muy guay. Bueno, hay un libro que Leticia siempre me cita, no sé, no quiero decir cuál es, pero que Leticia siempre dice, para mí ese es el peor libro del mundo, casi, ¿no? O sea, donde las emociones están absolutamente catalogadas, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Y tienen como, bueno, y bueno, me parece que lo interesante es pensar, bueno, no sé si necesariamente la ira es roja, ¿no? O sea, pensar como otros matices y que no está tan claro si lo que siento es enfado, no está todo, ¿no? Sí, bueno, para nosotros también tiene que, o sea, yo creo que nos planteamos un poco, Florencia y yo también, que realmente, o sea, yo creo que esta serie de manuales que se han ido generando un poco para hablar de las emociones, que a mí, o sea, a mí me parece fenomenal hablar de las emociones, creo que está muy bien, que las emociones forman parte de nuestra vida y de hecho creo que hablamos poco de las emociones, pero hablar desde ellas como si fuera un glosario me cuesta mucho, ¿no? Es como que al final llorar de alegría, o cuando estás triste, melancólica, pero al mismo tiempo tienes cierto regusto de satisfacción por recordar cosas. O sea, yo creo que la vida es más fácil abrirte a sentir cualquier cosa. Y no sé si es tan necesario catalogarlo, ¿no? Que era un poco lo que nosotras hablábamos, que en realidad esto era también a ver, la intención no es hacer una vendetta contra esos libros, pero que realmente era, bueno, pues ya que nos estamos haciendo un poco punkis, pues vamos a tirar para adelante con esto y vamos a realmente pensar que las emociones pues están mezcladas. Y de hecho en los niños fluyen mucho más que en los adultos, que es una cosa que me parece muy curiosa, porque a los niños les cuesta mucho menos que a nosotros salir y entrar de emociones con más facilidad. Yo cuando estoy triste, para volver a estar bien me cuesta un montón. En cambio, ellos entran, salen, ahora me río, ahora lloro, ahora de pronto estoy melancólico, al mismo tiempo pasa una cosa por el delante y ya me he ido. Entonces siempre me ha parecido muy curioso que más esa idea de clasificarlos más nuestra de adultos, que ellos no lo necesitan tanto, creo.
no necesitan eso de manera tan clara. O sea, que no está mal hablar de emociones y expresarlas y sentirlas, pero para nosotros era un poco más divertido que fluyeran, ¿no? De esa manera. Pero no eso, no fue una intención de, venga, vamos a hacer una vendetta, sino vamos a reírnos un poco de esto, ¿no? Sí, y esto del entrar y salir, que alguien lo decía también, ¿no? Y que al final es lo mismo que pasa al final del libro, del cuento, ¿no? O sea, como ya pasó la historia ahora, o no, o quizás no, porque ustedes decían, bueno, quizás están llorando, no se sabe tampoco por qué lloran, quizás algunos sí está llorando porque quedó súper angustiado con esa historia terrorífica, espantosa, aburridísima, ¿no? Que no se entiende nada, no sé, que todo es un delirio. Pero por otra parte, estas cosas, alguien dijo, vengo a estar con niños recién, ¿no? Esto de, sí, es cambiar chip, pasar, entrar, salir, ¿no? Bueno, que me parece que también tiene que ver con eso, con no quedarse estático en una idea, catalogando y diciendo, bueno, esto es estáticamente esto, ¿no? Sí, como que todo el libro al final juega a favor de la flexibilidad y de un poco un sin fronteras entre las emociones, entre la realidad y la imaginación. Está muy chulo eso. Sí, un sin fronteras para el libro mismo también, ¿no? Porque lo que decía, que él está leyendo el libro que estamos leyendo, eso también es un poco esquizofrénico, o sea, eso enloquece un poco en el punto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es este juego de espejos que me quiere volver loca, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad y cuál es la ficción? Y luego me encantó también, esto súper personal, pero que alguien dijo lo de intemperie exterior, ¿no? Y está como esto del intemperie exterior y el interior, y yo no lo había pensado jamás así, y ahora quedo loca porque es un tema que yo súper trato en mi literatura de adultos, vivo dando cursos y tal, y ahora doy talleres sobre la casa para pensar la casa en un sentido simbólico también, y casa versus intemperie, investigo el tema, no sé qué, claro, y de pronto te das cuenta que en algo que crees que es otra cosa y que cambiaste de registro, al final estás un poco con los mismos temas, ¿no? Eso también para cuando le preguntan a los escritores cómo es la diferencia entre escribir para niños y escribir para adultos. Bueno, claro, justo a mí que escribo de esta manera es un poco, pero que al final es un poco lo mismo, ¿no? Son como los mismos temas tratados de otra manera. Claro, es que dices, no saben volver a casa. Ah, bueno, ¿ves? Me estás descubriendo. Sí, sí, bueno, acabo mi última novela, se llama Que tenga una casa, y es toda una pregunta porque ¿qué es tener una casa? Y una de las hipótesis, no sé la respuesta, no sé lo que es una casa, pero una de las cosas que trato de decir en ese libro es, o sea, una hipótesis que lanza el libro es probablemente es un lugar a donde volver. Y fíjate que ahora me estás destacando que la frase es volver a casa. Bueno, claro, se ve que una tiene. Hombre, siempre uno deja un poquito de sí mismo en sus textos, ¿no? Es lo que lo hace también auténtico y tuyo. Y eso que hablabais de la permeabilidad de los niños y lo contrario de los adultos se ve también en la ilustración, ¿no? Que los niños están pendientes del cuento, de los compañeros, de esto y lo otro, y la profe está súper escondida como un caballo en el libro, atenta solo a su texto, a lo que tiene que decirle a los niños. La verdad es que la mitad de las cosas o más están narradas por las ilustraciones, o sea, ni siquiera estaban en mi Word original y en mi texto original. En ese sentido, Leticia es tan autora como yo, y por eso yo creo, y esto lo hablé con Leticia 1000 veces, que este es un libro álbum en el sentido como más específico de su definición, porque creo que las ilustraciones narran, y toda esa narración es... sí, o sea, el Word era un boceto de una idea, ¿no? Había ya algún germen, pero luego la verdad es que la historia se terminó contando con todo el trabajo que hicimos juntas y que hizo Leticia sola también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido sí, es un libro que se escribió dibujando también. Pero entonces, una curiosidad sobre cómo os organizasteis. ¿Todas esas intervenciones de los niños estaban escritas desde el principio o se hicieron los dibujos y luego
pusiste las intervenciones? ¿O? No, las intervenciones sí que estaban. No sé si eran exactamente las que son, pero sí que estaba, porque sí que yo tenía el esquema, o sea, sabía que era una maestra contando un cuento y los niños que iban diciendo qué rollo, no sé qué, me aburrí, no entendí, eso un poco estaba. Pero que se metían en la historia, todo eso no, por supuesto no estaba, o sea, todo eso es la escritura hecha a través de la pluma de Leticia. Bueno, es un montón de cosas más, no sé. Bueno, yo creo que hicimos como un trabajo a 4 manos. O sea, realmente, o sea, yo creo que lo divertido de hacer un libro álbum es trabajar con o sea, como que autor e ilustrador realmente trabajan conjuntamente. Y a mí, o sea, en otras ocasiones me ha pasado que no ha sido así, pero en general, con Florencia o con Víctor también me ha sucedido. Y de hecho a mí es cuando me gusta, porque de pronto surge, pues es como que surge una historia que va más allá de lo que vas a publicar, que hace que es como algo que va más allá, nace y se muere cuando el libro va a imprenta. O sea, una vida muy, muy corta, pero es algo muy especial porque realmente se nutre de ambos. Yo no me puedo imaginar, bueno, creo que puede funcionar, claro que sí, pero que es mucho menos divertido o rico cuando te pasan un texto, haces unas ilustraciones de ese texto y lo devuelves y se maqueta y todo esto. Me parece que cuando y puede suceder también, no estoy diciendo que no sea así, pero en este caso entre Florencia y yo es que surgió, vamos, y nunca llegamos a sentarnos, o sea, no es que pasábamos los días trabajando juntas, sino nos llamábamos por teléfono, yo le mandaba un feedback, ella me contaba, yo le decía, se me ha ocurrido esto, pues esto sí. Y luego eso puede ocurrir que a lo mejor no, a mí me ha pasado con autores que he ido a hacer una historia que, oye, tengo esta historia, y luego no ha habido, como que no hemos hecho, como dicen en las aplicaciones, match. Con Florencia es que fue muy guay, Sí. Entonces era como muy de, estás más loca que yo, y ya, estás más loca que yo, y venga. Entonces era muy divertido trabajar, la verdad que fue muy, muy guay. No, y de hecho antes contabas que hubo un primer intento de otra ilustradora que no funciona, y precisamente no funcionó por eso, creo, porque no había manera de, o sea, porque creo que la mayoría de los álbumes, pero bueno, no sé, por hablar de este en concreto, no iba a funcionar encargar que fuera ilustrado, o sea, no era como, este es el texto y ahora paso número 2, que sea ilustrado por alguien que ilustra. No, tenía que ser, o sea, lo que necesitaba el texto era que se siguiera escribiendo a través de las imágenes, entonces es otra lógica completamente diferente. Sí, yo creo que sí, que efectivamente eso fue lo que pasó. A mí me surge una pregunta. ¿Trabajaréis, por ejemplo, en otro libro así de eso? Decías que tenías varias propuestas para seguir trabajando. Sería muy bien que probaseis con el libro más loco del mundo. Uy, ese ya. Ya es que con lo que habéis contado, vamos. No me acuerdo, Leticia, qué otros me habías... Tengo que revisarlos porque los tengo guardados. Yo llegué a escribir otro, pero no me acuerdo nada ya. Yo creo que me mandaste 3. O sea, yo este fue el que nada más. O sea, Sí. porque a mí me pasa un poco como a Florencia que el humor me salva, ¿no? Mucho. Entonces lo abrí y claro, me parecía tan divertido que dije, este mola mucho. Pero los otros eran estupendos, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que este fue el primero que me enganchó, pero yo creo que escribiste 3 y fue a raíz de la historia de Chiquitina que tú corregiste además. Sí, claro, me acuerdo, sí. Entonces, como, oye, ¿te lanzarías a hacer? Y claro, eran unos textos maravillosos. Y entonces, pues yo los tengo guardados, o sea, que sí que están ahí. Pero tengo que revisarlos, pero sí que había otros, no me acuerdo. No me acuerdo nada. Me parece que uno era el libro más torpe, el libro, o sea, eran como, pues eso, pero este en concreto es que eso fue muy al principio me llamó la atención porque era muy divertido. Tenía mucha ironía, a mí la ironía enseguida me engancha y entonces, bueno, pues enseguida me enganchó, pero los otros eran también muy guays, o sea que...
que ahí están. ¿Algo más que queráis comentar o preguntar o pasamos al cierre? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo solo quería decir que creo que es ya la tercera edición que doy clases en la ECAM, en la Escuela de Cine, y siempre, pues bueno, son clases de literatura infantil y siempre les llevo vuestro álbum, el libro más triste del mundo. Ah, qué bueno. Y siempre, siempre, siempre les encanta, que tenéis un montón de fans, que lo sepáis. Qué bueno, gracias. Qué Jolín, alegría. muchas gracias. Bueno, y que también me gusta mucho que tenga una casa, y soy. Ah, vale, gracias. Me alegra que los conozcas. Qué bueno. Estupendo. Bueno, súper interesante para mí ha sido esto, ¿eh? Porque realmente pensar la propia obra así, bueno, es raro. Y es súper enriquecedor. O sea, han aparecido cosas que no las había pensado, por lo menos no en esos términos. O sea que, buenísimo. Bueno, los encuentros en general, porque yo vi en diferido el de Caramelos, que es un libro que a mí me encanta, y me gusta mucho esta idea de desgranarlo y de ir quitando los hilos de la madeja, ¿no? Entonces, pero es verdad que resulta un poco más complicado cuando es algo en lo que has intervenido, pero es muy interesante, la verdad. Así que muchas gracias. Y para cerrar, una pregunta. ¿Qué os lleváis? Esto para todas. ¿Qué os lleváis? ¿Qué pregunta o qué reflexión o de qué os vais a acordar mañana, por ejemplo? Lo mío es poco filosófico, pero me voy a acordar de encargarlo a la librería, lo quiero. De que Está tengo muy una bien. necesidad nueva. De eso me voy a acordar. Es que yo necesito verlo más despacio, todo más despacio. Así que yo mañana me llevo eso que me parece maravilloso. Es que no sé a dónde mirar. A mí me va a dar pena que no llueva. Espera un par de días. El sábado ya ves. Sí, sí, espérate que vaya a llover. Guada, preguntándome esto. El perro y la niña, ¿no? Yo no entendí cuál fue la pregunta. ¿Fue una pregunta o no? Es que se cortó, ¿no? Que como decía, que qué nos llevaría mañana. Ah, el perro y la niña. Estará. Es como cuando ves una peli y te gusta y a veces te quedas con los personajes. ¿Estarán bien? ¿No? O lo que es lo que no me ha dicho la película, ¿no? Eso. Genial. Yo me quedo con lo que comentaba Andrea de la decisión de esa niña como una de las múltiples posibilidades de volver a la tristeza. Me ha parecido como muy, muy potente esa idea. Yo me quedo con que la casa de la niña es el perro y la casa del perro es la niña. Qué chulo eso. Eso es muy guay del texto. Sí, a mí me gusta mucho eso. Yo me quedo con que es un libro sobre la casa y no lo sabía. Y era el germen quizás de mi último libro. Ya algo se me estaba formando ahí. Me está recordando un montón, Begoña, a Un fuego rojo. ¿Qué dices? ¿Sabes? Que también tenías ahí un germen de la novela que acabas de sacar para adultos, ¿sabes? Es verdad. Sin querer, es que nos repetimos como el ajo. Realmente. ¿Cuál acabas de sacar para adultos, Begoña? Que no, esa no la tengo. Nada, es una no. Bueno, zapatos nuevos y sopa de almendras. Pero es que Vale. aquí con estas exploradoras me di cuenta, por su culpa, de que había hecho un álbum hacía tiempo y resulta que tenía que ver, pero yo tampoco lo sabía. O sea, Claro. No, buenísimo. Volvéis al tema, ¿no? Que... Yo me quedo con el personaje de la tristeza que se queda triste
Y que la tristeza se queda en la historia si quiere. Sí. Que puede salir de ella cerrando la página. Ahora que dices, Quedarse permeable. Como acuérdate de quedarte permeable. ahora que dices esto de que la tristeza se queda en la historia, que era lo que les conté que me costó mucho escribir y cerrar, y terminé eligiendo la palabra historia. Ahora me acordé, se me había olvidado, por la polisemia. O sea, porque la historia puede ser en el pasado o en la historia en el sentido de quedarse en la literatura. Y ahí dije, vale, que la tristeza se quede en la historia. O sea, no sabemos si que la tristeza ya es historia, ya pasó, o la tristeza se queda en el cuento, digamos. Yo creo que aquello que has dicho, que eliminaste, que era como muy lacaniano, era que la tristeza moría. Era algo así, ¿verdad? No, era una palabra, no, era una palabra... yo quería... Tipo, sí, la tristeza se síntoma, una cosa así, o sea, era una cosa absolutamente Y yo recuerdo que impublicable. aquí lo cambiamos y de hecho al principio, en esa última parte, porque sí que, o sea, esa ilustración la cambiamos que, bueno, esa parte en la que está como ese gran monstruo con el pequeñito, que en realidad era como una cosa que quisimos sacar, porque claro, ¿cómo hacer para que un monstruo no, realmente la historia era muy oscura, entonces monstruo no podía ser un monstruo que asustara, tenía que ser un monstruo que pareciera una cosa y fuera otra, ¿no? Por eso lo hicimos así como que de esa manera. Y yo recuerdo que sí que ahí en ese, los tres se iban, ¿no? Pequeñito, el perro y la niña, o sea, el monstruo, el perro y la niña. Y ahí lo cambiamos ese texto que tú dijiste que Es no. verdad. Sí. Es que dices, a mí es que ese inciso me parece preciosísimo, y la tristeza que nunca muere, que siempre encuentra dónde meterse, se queda en la historia, y lo siento, Florencia, pero a mí el que nunca muere me parece que invalida lo del pasado, porque si nunca muere, vale. se va a quedar en la literatura, pero no en la historia, y es precioso que sea así. Y luego es muy bonito, porque siendo una historia tan divertida, me parece que da cabida de una forma súper respetuosa, y no pienso tanto en crianza respetuosa, a la tristeza de los niños, que muchas veces, sabes, se etiqueta, vale, sí, te dicen los síntomas y tal, pero se ningunea un poco, y me parece que da cabida de verdad, da refugio a esa tristeza, me parece súper bonito. Qué bonito. Sí. Sí, eso es interesante, sí. Yo es que tengo mucho ruido por la calle, pero voy a intentar que me quede también con la tristeza, pero me la voy a llevar en casa para animarla un poquito. Que la pobre también necesita, que siempre lleva el cartel de tristeza a cuesta, y la pintamos un poquito más clarita y la animamos un poquito, yo creo, ¿no? Que esos niños tristes hay que animarlos también y no mirar para otro lado. Como hay muchas situaciones. Así que bueno, hombre, la niña y el perro, yo ahora estoy deseando llegar a mi casa para darle un abrazo a mi perro, vamos, que además es parecido al del dibujo, así que voy derecha ya, vamos, voy derecha ya. Así que bueno, encantado todo, genial, es genial. Gracias. Qué bueno. Gracias a todas y gracias sobre todo a Leticia y a Florencia por animaros a lo que decías, esta ida de olla y a llevar la imprenta, porque es genial. No, gracias a vosotros. Seguir haciendo cosas así. Estaba mirando los cuadritos de todas aquí puestas y digo, somos como los niños del libro, ¿no? Cada uno tiene su input, su forma de expresarse, unas más cascabeleras, otras más... Es como curioso que cada uno somos de una manera frente a lo que pasa, ¿no? O sea que... Esperemos que nadie diga qué rollo de encuentro. Eso es como cierre. Primero nos decir, ¿qué rollo de encuentro? Y cortar la grabación. Ay, eso es genial. Bueno, yo me apunto al próximo encuentro porque ya soy adicta. A mí me está encantando también, me interesa un montón, así que estaré pendiente también. Sí, sí. Guay. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Buenísima iniciativa, sí, la felicito, sí. Total. Tan linda. Gracias a todas. Bueno, yo la verdad es que no me he enterado de nada, así que bueno. ¿Alguien que se haya calado por aquí? Me encanta, tú eres el de yo no he entendido nada. Claro. Ay, está genial.
Qué crack. Pues, un beso fuerte a todas. Un beso Gracias por estar y nos vemos en la próxima. Gracias. grande. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao. Chao.